se puede determinar. Las pancreatitis nos va a dar un páncreas de mayor tamaño, que es muy frecuente. Cuando hay procesos infecciosos o activos, el páncreas se lo ve ver más grande a expensas de cabeza, de cuerpo o de codo. El carcinoma pancreático también se lo ve, y los quistes y pseudoquistes del páncreas, después de procesos de pancreatitis, suelen formarse quistes dentro del páncreas. Entonces, lamentablemente es una patología frecuente que la vemos con algún detalle y hay que complementar con otros estudios para las decisiones que van a tomar. Lamentablemente decía que cuando vemos un carcinoma o una masa en páncreas, se supone que ya tenemos un mal pronóstico porque es muy difícil de resolver. En este caso, es cabeza de páncreas, cuerpo y codo. Aquí está el páncreas. Es difícil de verlo, pero la práctica en el ecografista lo puede ver. De la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Para eso hay que utilizar algunas maniobras. Se ven pacientes delgados, se ven muy bien, en los obesos, todos los pacientes se ven. Nuestro enemigo siempre son los gases. Si el paciente que consume muchos hidratos de carbono tiene gases, la superposición de órganos del intestino no permite ver, porque el aire no traspasa, no permite ver el haz de luz, del sonido. Este es un pseudoquiste de páncreas. El vaso nos sirve al lado izquierdo para poder ver si existe esplenomegalia o existe un trauma o una masa esplénica. Muy raro la masa esplénica, pero sí el trauma es muy frecuente en politraumatizados porque es un órgano muy blando. Entonces, si recibe un golpe, se rompe fácilmente el vaso. No así el hígado, al otro lado, pero el vaso sí se rompe, y sangra, y sangra, y sangra, y entonces hay que verlo en su integridad del vaso para ver si se tiene que suturar, entrar o esplenectomizarlo, sacar el vaso para que deje de sangrar y se solucione la vida del paciente. La esplenomegalia no afecta mucho. Los niños tienen generalmente vasos grandes, y en los jóvenes también es fácil encontrar unas cabras así grandes, pero mientras no tengan ningún problema, es solamente un hallazgo ecográfico. Los riñones entra dentro de la ecografía abdominal, porque el abdomen tiene que revisar riñones. Si hay una masa renal visible, si el riñón ausente, se puede ver si el riñón se ha formado o no se ha formado. Es muy frecuente que el paciente no encontremos un riñón, pero en ese caso hay que buscar, siempre vamos a encontrar un riñón pequeñito que no ha desarrollado, y hay veces es muy difícil ver, pero puede ser un pequeñito de 2-3 centímetros que no se ha desarrollado y por consiguiente no está funcionando. Pero nuestro mayor indicador, que si no vemos un riñón y sabemos que no le han sacado el riñón, quiere decir que ese riñón no se ha formado. Pero ¿cómo sabemos? Porque el otro riñón es vicariano y lo vamos a ver de mayor tamaño. Cuando vemos un riñón vicariante y al otro lado no hayamos riñón, debe ser que el riñón no se ha formado. Pero muy pocas veces, por lo menos en mi experiencia, yo no he visto un riñón, quizás una o dos veces, pero siempre veo, estoy media hora pataleando, siempre tengo que ver los riñones. La hidronefrosis, líquido dentro del riñón. Los riñones poliquísticos son muy frecuentes, casi el 80% de adultos mayores tienen riñones poliquísticos. El absceso renal, los traumas, se rompen los riñones, sí, es frecuente, y se usa para la biopsia y la función de quistes y las litiasis renales, que son frecuentes. Los cálculos en los riñones. Este es un riñón. Nos interesa definir el tamaño del riñón, desde el polo inferior hasta el polo superior. Siempre determinar el tamaño. Puede haber riñones grandes, siempre lo veo al paciente. Hombre grande, riñón grande. Una mujer pequeñita, riñón pequeñito. Eso es lógico, pero que esté dentro de los parámetros. No interesa tanto la longitud del riñón ni el volumen. Lo que interesa es que se distinga, hay una diferenciación entre la corteza y la médula o la zona cortical del riñón. Eso es importante, que exista una diferenciación córtico-medular del riñón. Porque si no hay una diferenciación, hay una insuficiencia renal y ese riñón no está funcionando.
Este es una litiasis en el riñón, un cálculo que va a dejar sombra acústica posterior. Es muy frecuente ver una litiasis. Obviamente el paciente viene con dolor y es un dolor insoportable, no puede moverse, porque el dolor realmente, yo le pregunto, ¿has llorado cuando te dolió? Sí, he llorado. Al más machote, a ver que tenga una litiasis renal, ¿qué vas a hacer? Después de ver tu celular, vas a llorar. Lo mismo que en tu examen que viene próximo, vas a llorar. Pero si tiene una litiasis renal, van a llorar, ¿no ven? Porque eso es un dolor. Dice que el dolor de litiasis renal es como si a uno lo aprieten con una prensa hasta donde da el tope, y una vuelta más, así se compara el dolor de una litiasis renal. Pero nosotros diagnosticamos porque tiene sombra acústica. Esta es una hidronefrosis. Cuando hay una obstrucción de la orina por la uretra, hay una obstrucción, un cálculo en cualquier lugar, va a haber hidronefrosis. Es decir, la vía biliar, la pelvis está dilatada con líquido y en los complejos milocaliciares hay presencia de líquido. Entonces, esta es una hidronefrosis leve. La moderada se encuentra más líquido y la grave se encuentra en los riñones realmente llenos de líquido. Entonces, esto es importante para que incluso se intervenga, se haga una cirugía para viabilizar la obstrucción. Es muy frecuente la hidronefrosis. Aquí hay otros tipos de obstrucción. Miren, esta es una hidronefrosis leve, esta es una moderada y esta es una grave. Cuando se ha deformado en los cálices, es una hidronefrosis acentuada. Pero es una moderada cuando están dilatados los cálices de agua. Y la leve es que solamente la pelvis y algunas vías. Entonces es importante ese tipo de distinción. Los quistes, que son lo importante. Muchas personas mayores de edad, sus papás, sus abuelos, pueden que tengan diagnósticos en una ecografía. Ay, me han dicho que tengo quiste. Mientras el quiste sea pequeño y no conlleve ninguna molestia, dolor, es normal, pueden seguir, no son sintomáticos, no son muy importantes. ¿Ya? Pero si hay que determinar, hay enfermedades poliquísticas en personas jóvenes, tiene algo de frecuencia. Personas que acuden a ecografía y dicen, doctor, vengo a ver mis riñones porque dicen que tengo quiste. Y entonces se ve el riñón lleno de quiste. Entonces ese riñón no está funcionando y lo que es peor, tiene carácter hereditario. ¿Tu papá vive? No, mi papá murió. ¿Y de qué ha muerto? Dicen que de problemas de riñón. Entonces llegan hasta los 40, 50 años y mueren por insuficiencia renal porque la poliquistosis renal tiene alto de ascendencia de carácter genético. Cuando hay una persona con poliquistosis renal, hay que revisar toda la familia, hay que revisar. Y son candidatos a trasplantes renales, lamentablemente es así. ¿Y dónde se ve en ecografía se puede distinguir eso? La vejiga, esta es otra ecografía que se solicita. La abdominal, dijimos que hígado, páncreas, vaso, riñón. Pero hay una ecografía de vejiga y vías urinarias y vejiga y algunos elementos como la próstata. En la vejiga nos interesa saber la integridad, las masas, pólipos que existan, litiasis, cálculos en la vejiga, divertículos y la capacidad de función de la vejiga. Esta es la vejiga y tiene una litiasis que da la misma característica del sol. Paciente que dice, yo estoy bien, entro a orinar, estoy orinando y se tranca mi orina. Tengo que esperar un ratito, vuelvo a orinar y recién sale otro pedazo y se tranca mi orina. Por supuesto, si tiene un cálculo se va vaciando la orina y se tapa la piedra obstruye y entonces se va a suspender la misma. ¿Sí? Entonces vemos en ecografía y encontramos y eso tiene que abrir la vejiga para cortar el líquido. A través de la vejiga, que es muy importante, esta es la vesicoprostática, la ecografía, se puede ver la próstata. Miren la próstata. La vejiga sirve como una ventana acústica para llegar a ver la próstata. Se puede distinguir y se puede medir el volumen de la próstata, porque la mayor parte de las personas mayores de 60 años hay hiperplasia prostática y el porcentaje es gran elevado. El 70% de personas con mayores de 70 años tienen hiperplasia prostática.
El 80% de personas mayores de 80 años tienen hiperplasia prostática. Es así. De ahí de que esa hiperplasia sea maligna, hay solamente un porcentaje, 14% de ellos. Pero es muy frecuente la hiperplasia, por eso es que sus papás, ¿qué hacen en la noche? ¿Qué hacen sus papás? Van a hacer pis en la noche, ¿verdad? Se levantan 2, 3 veces a hacer pis en la noche, porque hay una próstata grande que está obstruyendo la salida de la orina, entonces no se vacía completamente la vejiga. Por eso es que nos piden que en ecografía que distingamos y que veamos primero la característica de la vejiga, sus paredes. Si la pared de la vejiga está engrosada, es una vejiga de esfuerzo, quiere decir porque para pujar, para orinar, ese músculo se está engrosando, entonces vamos a ver una vejiga de paredes engrosadas. Y el otro elemento, si tenemos la capacidad de llenar una vejiga, ustedes llenarán una vejiga a unos 800, 700, 800 ml, aguantan fácilmente. Hay personas que a los 300 ml ya se están queriendo orinar. Entonces se hace tomar líquido y se mide la capacidad de la vejiga. Y después se mide la próstata a través de eso y después se le hace orinar al paciente. Entonces, de la medida como vacía esa vejiga, quiere decir que está saliendo la orina o no. Si la vejiga no se ha vaciado, porque el paciente anda a orina y dice, ya he orinado todo, no había nada más, no había nada. Entonces medimos la capacidad de la vejiga y la vejiga todavía tiene más de 50 o 60 ml. Eso quiere decir que no ha eliminado. Por eso es que más tarde otra vez va a orinar. Por eso es que los abuelos van en la noche al baño, orinan. Como no orinan todo, en una hora vuelven a querer tener ganas de orinar. Y van a orinar, no vacían todo y otra vez. Por eso se levantan 4 o 5 veces al baño. En cambio, ustedes orinan en una sola vez y pueden orinar, vacían toda la capacidad de la vejiga. Y eso se diagnostica a través de la... ¿Qué pregunta se puede responder a esto? Ya es ecografía ginecológica. En la ecografía ginecológica es muy importante porque vemos el útero, si se encuentra en su posición, el tamaño del útero, si hay alguna masa o si existe o no existe dispositivo intrauterino en el interior y si hay evidencia o no del embarazo en la cavidad uterina. Estamos hablando de ecografía ginecológica. Algún elemento que me olvidé en la ecografía abdominal, como vemos vesícula, paciente que lleguen ustedes a ecografía tiene que estar en ayuno. Ese es el requisito. La vesícula se contrae con nada, con un chicle. Si una persona masca un chicle, ya el dulce del chicle permite que la vesícula se contraiga y ya no la podamos ver. Por eso es que el paciente tiene que estar con 5 horas por lo menos de ayuno antes de su ecografía abdominal. Y en la ecografía vesicourinaria que queremos ver vejiga, el paciente debe haber tomado por lo menos 1 litro de agua y esperar que se llene la vejiga. El paciente dice, ya he tomado agua y ya quiero entrar a la ecografía. No, tiene que bajar el agua a la vejiga. Eso tarda un proceso de 45 minutos, a veces a 2 horas. Porque cuando hace calor como hoy, todo el líquido que tomamos se transpira. Pero cuando hace frío se llena bastante rápido la vejiga. Paciente para que hay que hacer eliminar los gases y postergar la ecografía para el día siguiente. Ahora sí, ecografía ginecológica para ver el útero y anexos. El ginecólogo pide con mucha frecuencia para estos motivos, para ver el tamaño, etcétera, lo que decía. Si hay una evidencia de embarazo en la trompa, o existe una masa pelviana en la pelvis, y cuál es la relación de la masa con el útero y los anexos, y si esa masa es líquida o es sólida, o existen conexiones en la pelvis. Es muy frecuente el líquido en las regiones anexiales que determinan procesos infecciosos. La ecografía ginecológica se puede realizar por 2 vías: la vía transabdominal y vía transvaginal. En la transabdominal se utiliza un transductor convexo de 3.5 MHz. Esta es transabdominal, pero se hace a través del abdomen, pero requiere de vejiga llena, porque la vejiga hace una ventana
que permite ver el útero y los ovarios. Pero aquí la vejiga tiene que estar llena, porque la vejiga lo que va a hacer es desplazar el intestino, separarlo al intestino, y entonces nosotros a través de la vejiga podemos ver el útero y los ovarios con facilidad. En este tipo de ecografía transabdominal tenemos mayor posibilidad de campo de ver, podemos ver toda la pelvis, es de uso universal, a todas podemos hacer. Las desventajas es que su definición es más pobre, porque estamos lejos del útero y precisa vejiga llena. Se prefiere el uso de la ecografía transvaginal, es de mayor optimización, la resolución es mayor porque al introducir por la vagina estamos mucho más cerca del útero y registramos información muy útil. Mayor proximidad, mayor sensibilidad, y podemos aplicar el Doppler que nos registra el movimiento de los vasos. Menor campo, se reduce, pero podemos diversificarnos. No es un uso universal, no se puede utilizar en mujeres jóvenes, virgen, que no han tenido relaciones sexuales. Entonces, ahí hemos optado, algunas veces hemos trabajado, en mi especialidad he trabajado bastante de ecografía transrectal para llegar al útero en niñas vírgenes. Entonces se puede utilizar transrectal. Entonces, pero la madre siempre hace, no, que mi hijita, que no, ¿cómo le van a meter eso por el recto? Y mira el tamaño de trozo que sacan todos los días cuando entra al baño. Mi transductor es chiquitito al lado de lo que hace. Parece que no hay problema, pero no, el paciente normalmente no quiere, pero se puede hacer. Indicaciones: patología tumoral, benigna, maligna, cervix, endometrio, miometrio, esterilidad, reproducción, uroginecología, procedimientos invasivos, todos los que implique el útero y los ovarios. No hay contradicción y contraindicaciones, solamente que la persona no sea virgen. No hay complicación ninguna, porque solo se llega al canal vaginal. En el embarazo no estamos llegando a afectar al bebé, solamente se llega al canal vaginal. Aquí se ve, esta es una ecografía transabdominal. Miren, si usted está utilizando la vejiga como una ventana para distinguir el útero. Este es el útero, este es el endometrio y esto sería el útero. Lo que ha hecho la vejiga es desplazar todo el intestino para que se pueda visibilizar el útero. En este caso, la introducción es con un transductor intravaginal y se puede ver con mejor resolución el útero. Por eso es que la intravaginal es mucho más fácil y mucho más rápido. Incómoda para la mujer, pero es de mejor resolución. Aquí está un útero retroverso. Entonces, vemos que es el cuello, el cuerpo y el fondo uterino. Y distinguimos el endometrio y el parénquima hepático, el miometrio. Vemos la musculatura, vemos el endometrio y podemos ver si existe alrededor del útero líquido, como ser estos que pueden ser, para ver si el fondo de saco de Douglas contiene líquido de procesos infecciosos o en descartar otro tipo de patología. El útero en anteverso. Miren el endometrio trilaminar, con 3 láminas. Se ve se mide el espesor del endometrio, se mide el tamaño del útero, aunque no influye mucho, pero nos da una pauta. Por ejemplo, si es útero ocupado por un embarazo, el útero va a ser más grande. Pero si está libre, no importa el tamaño. Y se puede distinguir, esto es un dispositivo intrauterino. Lo que el sonido agarra, percibe y va a ver una masa hiperecogénica. En este caso es una T de Koch, ¿sí? Que se puede distinguir, y aquí la ubicación, la localización del dispositivo intrauterino en relación en el endometrio, si este está bien colocado. Esta es una toma transversal y se ve el segmento transversal del disco de la T de Koch. Este es otro tipo de dispositivo. Miomas. En el miometrio se pueden ver masas hipoecogénicas, que contornos regulares con vascularización, que es muy frecuente encontrar miomas que en algún momento en personas jóvenes van sangrando. Entonces mucho depende del diagnóstico que se pueda hacer. Miren los miomas que se pueden manejar o presentar en el útero.
pueden ser en el miometrio, que son intramurales, pueden ser submucosos cerca del endometrio, o pueden ser subserosos que están casi en la pared externa del miometrio. Y entonces algunos pediculados y que requieren que ese útero pueda ser. Tiene muchos miomas y la mujer sangra, hay que sacar la matriz. Pero es muy importante el diagnóstico. Pólipos endometriales, mujeres que sangran, y algunas veces hay que ver si en el endometrio hay un pólipo espericulado, que este puede generar sangrado y hay que intervenir en él. Ovarios, este es un ovario y este es el otro ovario. Con mucha frecuencia encontrar quistes dentro de los ovarios, que son reservorios de hormonales, nada más, ¿no? Pero es muy importante. Aquí se distinguen de los ovarios poliquísticos. Si el ovario se puede cortar más de 10 imágenes quísticas, nosotros damos un diagnóstico de sugestivo, un ovario sugestivo de poliquístico. Sugestivo, porque nosotros no determinamos nada. Ahora, hay una relación en función al volumen, que si se calcula en este caso el volumen del ovario. Aquí están quistes en el ovario izquierdo, ovario derecho. Es difícil de verlo en el izquierdo, pero con la práctica se puede lograr. Quistes grandes en regiones anexiales, en paraováricos o dentro del ovario. Y algunos que no son solamente líquidos, que tienen tabiques externos. Y hay que ver el nivel de vascularización, y en este caso estos quistes no son simples, sino son complejos, que determinan estudios mayores. O algunos quistes, este es un quiste líquido con su contenido sólido, y que podemos diagnosticar teratomas, por ejemplo. En este caso el Doppler nos determina la vascularización del componente sólido del quiste. ¿Ya? Y eso quiere decir que se puede ver el vaso y se puede medir cuán vascularizado y cuánto se esté irrigando ese quiste, y determinar la malignidad o benignidad de este quiste. Esto es un endometrioma, porque la resolución de este parénquima es homogénea, es una patología no muy frecuente. Ecografía obstétrica es otra. Para la ginecológica no se necesita más que el paciente esté con predisposición. Si es virgen, tiene que tomar agua, se necesita vejiga llena, y si no, la mujer que esté predispuesta para una ecografía transvaginal, que no es molestosa para nada. Mejor más allá, pero no tiene ninguna molestia. La ecografía obstétrica es el único medio auxiliar de diagnóstico en el cual el feto se convierte en paciente, porque podemos verlo al feto vivo. ¿Qué es lo que vemos? En el primer trimestre, identificar un embarazo si es intrauterino o fuera del útero. Identificar el número, cuántos fetos existen. La edad gestacional, si existen anomalías, la placenta, el útero, los anexos, etc. En el primer trimestre lo que podemos ver, los primeros 3 meses, un saco con un halo periférico. Miren, este parámetro está engrosado, entonces es un saco gestacional. Probablemente hasta las 4 semanas no vemos nada más que saco. Y la mujer le decimos, señora, usted está embarazada. ¿Podemos ver el embrión? No, porque el embrión mide 1 o 2 milímetros, no alcanzamos a ver. Entonces hay que esperar 1 o 2 semanas para un segundo estudio para discriminar realmente el embrión. Pero si tiene un saco gestacional con un reborde, como vemos, ahí obviamente es un embarazo. Y cuando va creciendo, a las 6 o 7 semanas vemos la vesícula uterina que se forma, y al lado de ella hay una masa hiperecogénica que sería que corresponde al embrión. Si vemos eso, ya vamos a distinguir aquí el latido. Hay una pulsación que es percibible y audible en algunos casos, entonces nos da la tranquilidad para decir es un embarazo que tiene un embrión. Distinguimos de los embarazos anembrionados que son frecuentes. ¿Sí? Esto nos da una tranquilidad de que ya después va creciendo y se va formando, y tenemos donde podemos medir el tamaño y la edad gestacional midiendo la relación cefalocaudal. Medimos desde la cabeza hasta la nalga y podemos distinguir el tamaño del
embrión, y en este caso calculando eso la edad gestacional. En el segundo trimestre, la posición fetal, como está posicionado en relación al útero, la edad gestacional, el peso del bebé, que es importante, el volumen de líquido amniótico que hay para determinar los embarazos que son secos, las gestaciones múltiples, la placenta y algunas malformaciones fetales. En este caso lo vemos la cabeza fetal, aquí estaría la placenta y podemos distinguir algunos elementos. El corazón, se puede distinguir el corazón, ya en edades tempranas se puede ver el corazón. Se distinguen las 4 cámaras, ventrículos, aurículos, comunicación interventricular, comunicación interauricular, y hay todo un estudio ecográfico para determinar patología cardíaca. Para medir huesos, esto es un fémur que nos sirve para medir la edad gestacional, el diámetro del femoral, desde un extremo del femoral hasta el otro, que nos permite calcular la edad gestacional. Esta es la circunferencia abdominal. Hacemos un corte en el abdomen para determinar la edad gestacional, donde podemos ver el estómago, los vasos umbilicales, etc., y calculamos la edad gestacional. En este caso, esto creo que esto es el cerebro, es una cerebral que podemos ver la línea media. Medimos la longitud biparietal entre un parietal y el otro y la circunferencia cefálica. Este es un pie que podemos verlo, distinguimos cuando vemos pies y manos, siempre distinguimos el número de dedos para diagnosticar malformaciones que pueden haber. Esto es el cuello uterino, es muy importante para las incompatibilidades fetales, porque si este cuello es incompatible, el bebé se va a salir. Entonces se distingue y se mide la longitud del cuello para ver si ese cuello es compatible. Entonces a veces ese cuello es muy reducido, entonces el riesgo de que el bebé se salga es muy elevado. Esta es una ecografía ya antigua de un bebé, que se lo puede ver. Estos ya se manejan con 2, 3 o 4 y actualmente 5 dimensiones. Que en realidad lo que es el tiempo, lo que hace es la máquina, recibe las imágenes en las 2 dimensiones que decíamos, pero guarda imágenes y lo proyecta en distintos momentos de tiempo, y por eso nos forman imágenes tridimensionales, como vemos en este caso. Miren, bebé que se encuentra así, y eso se hace la ecografía comercial, ¿no? Todas las señoras van a una 3D, 4D, les dan su video, ven a su bebé, al papá obligado lo llevan, después se emociona, que me ha mirado, que ha levantado su mano. Miren, esas imágenes perfectas. Se lo ve al bebé, miren cómo está. Sus dedos, se puede ver sus ojos, se puede ver sexo, se distingue sexo. Actualmente ya hay otra moda, ¿no? Ya no me dicen sexo, antes se desesperaba. ¿A partir de qué edad se puede ver el sexo? Normalmente a las 18 semanas. Antes es muy difícil porque los genitales son muy pequeños. Y a partir de las 18 semanas se puede distinguir el sexo y se puede ver testículos o puede verse labios. Y ahora me dicen, doctor, póngame un papelito sobre ese lado, porque lo que hace es una sorpresa, bichao, cara, un bostezo. Los bebés de gluten, ¿no? Tragan. ¿Qué tragan? ¿Y qué hacen con ese líquido amniótico? Se lo toman y después lo orinan y después se lo vuelven a tragar. Bueno, una nariz, una mano, cordón umbilical. El Doppler nos permite registrar el volumen de sangre. Se puede pintar, en este caso, el Doppler color con tonos de azul y de rojo. Se dice que un tono, el rojo, es cuando se registra la sangre que va de un lugar a otro lado, y el azul cuando la sangre vuelve del otro lado. Entonces es sangre venosa arterial, pero no necesariamente es, porque puede estar en distintas posiciones, solamente la dirección. Por eso es que podemos ver el cordón umbilical, y con esto podemos ver en los embarazos si el cordón umbilical está alrededor del cuello para determinar la circular del cordón y la formación específicamente del cordón umbilical,
que tiene que tener 2 arterias y una vena. El líquido, la cantidad de líquido amniótico. Es muy frecuente la pérdida del líquido amniótico que genera que la persona vaya perdiendo el líquido y se pierda el producto, ¿no? Entonces se mide la capacidad del líquido amniótico y entonces hay una medición que se llama índice de líquido amniótico con parámetros determinados para determinar opciones incluso alguna vez hemos apoyado en intervenciones de ginecólogos que han introducido líquido en la cavidad amniótica, porque esa cavidad estaba vacía y se puede introducir. Hemos logrado esperar que crezca, que aumente el tamaño, introduciendo líquido con jeringa y con miel ecográfica. Bueno, estamos en tiempo, sí, estamos en tiempo. Si se dan cuenta, la ecografía para la obstétrica es muy importante. Los pacientes, el médico busca, primero, en la primera etapa, en el primer trimestre, lo que busca es que el paciente, el ecografista, sobre todo le da gestacional. Nos preocupa si el embarazo y el embrión, si es el embrión vivo. Lamentablemente es muy frecuente. Yo creo que veo más o menos unos 2 o 3 óvulos embrionados a la semana. Es muy frecuente. Y generalmente el proceso de infecciones, otros factores hacen que el embrión no se vaya formando o muera, o que ya no distinguimos, lo vemos en el embrión, pero ya no distinguimos el latido cardíaco, entonces diagnosticamos de óvulo embrional. O si es más grande, un óvulo fetal, pero es menos frecuente. En los embarazos grandes es muy frecuente encontrar, mucho entre comillas, mujeres de 34, 35 semanas y que dicen no se mueve mi bebé. Entonces vemos el corazón y ese corazón dejó de moverse. Entonces es un óvulo grande. Y es trágico porque la mujer tuvo 34 semanas de embarazo y de pronto se muere y genera toda una depresión en el bebé. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente eso ocurre en personas, en mujeres que no han hecho controles prenatales, no ha habido seguimiento al embarazo. Y dentro del seguimiento, la primera patología que se manifiesta son las eclampsias, hipertensiones arteriales en el embarazo. Entonces, la eclampsia genera que la sangre que llegue al bebé sea en menor volumen y entonces la consecuencia es la muerte fetal. ¿Sí? Por eso es que la ecografía es un método de diagnóstico muy importante en obstetricia. Se puede hacer en cualquier momento, No hay una indicación para ello. Solamente que la paciente se eche y punto. Podemos hacer transvaginal o transabdominal con toda la barriga que tenga, así sean grandes o pequeños. Muy importante para el diagnóstico de embarazo múltiple, para ver si el embarazo múltiple, la ubicación del feto. En embarazo simple también, si la ubicación, si está de cabeza, cefálico, podánico, para ver si se hace una cesárea o se va a un parto normal. En los múltiples, para ver cómo están ubicados y si están en bolsas distintas o si tienen cordones umbilicales independientes o placentas independientes. Cuando están en una sola bolsa hay mucho riesgo, a veces un bebé priva sangre al otro, entonces hay complicaciones de ese tipo. ¿Ya? Aparte de eso, la ecografía tiene muchos otros usos en los cuales nosotros en servicio trabajamos y van a ver ustedes en internado que van a operar. Diagnóstico de patología de mama con ecografía, transductor lineal. Hay toda la patología de mama que se puede realizar con ecografía. Tiroides, patología tiroidea, nódulos, óseos, tamaños de la tiroides con ecografía. Después es importante también ver el diagnóstico de problemas en bolsa escrotal. Es la ecografía Doppler de bolsa escrotal, donde se distingue en los testículos, el tamaño, forma, lesiones en los testículos, la bolsa escrotal, los epidídimos por epididymitis, los traumas, el líquido y en niños para ver si el testículo está en la bolsa escrotal o no ha descendido o todo ese tipo de patología.
Después hacemos diagnóstico de partes blandas, todo lo que les decía, huesos, en distintos lugares, en dermis, epidermis, etcétera, que nos determina una patología frecuente. Antes hacíamos incluso ecografía de ojo, ahora con la tomografía es más fácil hacer una tomografía para ver patología de ojo. Después hacemos, creo que ecografía de todos los órganos. Hay algo que, la musculoesquelética es todo un proceso para ver la funcionalidad. Hacemos cadera, articulaciones hombro, rodillas, todas las articulaciones en la musculoesquelética. Bueno, y la ecografía nos puede servir con muchas utilidades porque no es nociva para la salud y la persona puede tener, en realidad el médico puede tener un diagnóstico muy importante a su lado para tomar su decisión. ¿Ya? Espero que con esto ustedes hayan visto un pantallazo de que nos puede servir de ecografía en los procesos que vayan a requerir. Estos son los principales.